pedir perdón. La Biblia nos enseña eso, ¿eh? Que nosotros tenemos que pedir perdón. Así nos hayamos ofendido nosotros, imagínense ustedes. La naturaleza carnal dice, no, si él no ofendió, que venga este hermano, me pidió perdón. La Biblia dice, no, si lo ofendió, ven, pide perdón a tu hermano. Entonces, cuando nosotros aplicamos los principios bíblicos, somos valientes. ¿Sí? Porque tú sabes que eso ya no es una persona que me ha ofendido a mí y yo ir a pedir perdón. Eso es ser valiente, no. Pero sí dice la Biblia, los valientes arrebatan el reino de los cielos. Este joven fue muy valiente, reconoció que había fallado contra el cielo y contra su padre, como una actitud valiente. Segundo paso para el arrepentimiento. Primer paso es reconocer que hemos pecado. Segundo paso, ir a esa persona y pedir perdón. Actitud valiente. Aquí vemos algo que nos está enseñando el libro, a ser valiente, ¿verdad? La Biblia nos dice en Mateo 11:12, dice, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Violento es ese que va contra su naturaleza carnal, contra su naturaleza pecaminosa y aplica los principios bíblicos. Una lucha violenta que nosotros tenemos contra la carne. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no contra nuestros hermanos. La Biblia te enseña que no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, no tenemos pelea contra nuestros hermanos, ni contra nuestros vecinos, contra ningún inconverso. Nuestra lucha es lo que mueve a esa persona a atacar en un momento dado. Si nuestro compañero de trabajo, nuestro compañero de oficina, nuestro compañero de estudio nos dice algo, nos ofende, sabemos que no es esa persona la que está hablando, es lo que mueve a esa persona para que nosotros ataquemos o contraataquemos a esa otra persona. Pero si nosotros hablamos sutilmente, amablemente con esa persona y la tratamos bien, somos violentos. ¿Por qué somos violentos? Porque estamos diciendo nuestra lucha es contra esa persona, contra lo que está atacando a esa persona. Entonces nosotros, a pesar de que nos estamos ofendiendo, le pedimos perdón a esa persona, hablamos, buscamos a esa persona. Vean, el diablo tiene que irse inmediatamente. Ahí dice, sometemos a mí y el diablo diga, no tiene que cuesta a reprender demonios, ni mucho menos. Esa doctrina herética de la guerra espiritual reprimiendo demonios. Nosotros reprendemos a un hermano que está en pecado. ¿Sí? La Biblia nos enseña a reprender a un hermano que está en pecado. Hermano, la Biblia dice, te dice todo, mire, ¿verdad? Y buscando que la persona se convierta, que la persona llegue al arrepentimiento, no buscando que la persona se vaya a la iglesia ni pelear con la persona. Perdón, me dice terminar la idea. Entonces, tenemos que siempre esforzarnos en cumplir la palabra de Dios, esforzarnos en que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida. Lo importante, nosotros tenemos que aplicarle la palabra de Dios a otra persona, primero apliquemos a nosotros. Nosotros estamos muy acostumbrados a ser muy dadivosos, ¿verdad? Este versículo de acá, oye, se le cae a mi hermano, a mi primo, mire, si mi primo leyera eso, no, si usted no leyó porque es para usted. Amén. La palabra es para nosotros. No sea dadivoso y dando un versículo para otra persona, no, la palabra es para ti, para mí, primero. Para mí, porque yo no la palabra es para mí, yo tengo que darse a la otra persona, no, yo la aplico a mi vida. Dejemos de ser tan dadivosos. Ojalá, como soy en predica, ojalá hubiera estado bendito aquí para apoyar eso, usted está bendito, ¿no? Si usted está aquí, porque es para usted. Amén. No es para pedir. Dije pedirte porque sé que viene nunca. Gloria a Dios. Entonces vemos que la primera actitud es ser valiente. Pero vemos que el padre siempre estuvo esperando al hijo. Le tenía preparado un anillo, le tenía preparado vestido, le tenía preparado un becerro gordo. Le tenía preparado todo, una fiesta para cuando él llegara. Enseguida le dio licencia a todos los empleados para que no fueran a trabajar, sino para que disfrutaran de la fiesta por la llegada del hijo. Así es nuestro Padre Celestial. Siempre tiene los brazos abiertos, siempre tiene esperando el momento en que nosotros nos llegamos arrepentidos, nos tengamos un corazón contrito y humillado para hacer esa fiesta. Pero ¿qué significa darle el mejor vestido? Esa orden que dio el Padre, ¿verdad? Sacarte el mejor vestido, o sea, que tenía un vestido ya guardado para cuando eso llegara. ¿Qué significa el mejor vestido? La Biblia nos mira cuando dar el mejor vestido significa honrar a alguien con la mejor ropa, darle un estatus a esa persona. Miren, desde Génesis 37:3, allá nos enseña cuando José le hizo el mejor vestido para su hijo, ¿verdad? Perdón, le hicieron la mejor túnica para José, de parte del padre José, una túnica de colores, porque tenía preferencia por él. Cuando vemos en Efesios 6:14, está hablando de la guerra espiritual, de la armadura de Dios. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que estar vestidos con la coraza de justicia. Esa coraza de justicia, cuando Dios Cristo nos ha limpiado y nos mantenemos nosotros en integridad, esa es la coraza con que podemos enfrentar la guerra espiritual. Pero en Apocalipsis 3:5, les invito a que me acompañen en Apocalipsis 3:5, vamos a ver el significado real de lo que son una vestidura que nuestro Padre Celestial nos va a dar. ¿Para qué sirve esa vestidura? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 5.
El que venciera, aquí se habla del que venciera. ¿Quiénes son los que vencen? Los valientes, los que arrebatan el reino de los cielos. El que venciera que es la naturaleza carnal, el que vence al mundo. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Dice, el que venciera, el que vence es el valiente. ¿El valiente cuál es? El que no deja que su naturaleza carnal prime sobre su naturaleza espiritual. El valiente, el que aplica la palabra de Dios. Mira el que dice: al que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces tenemos que ser valientes, y esa valentía hace que nuestro Padre Celestial nos dé una vestidura blanca, porque dice que venciere, los valientes van a tener esa vestidura que nos hace apto de llegar a la presencia de Dios. Amén. Ahora, ¿qué significa el anillo? Porque el Padre también dijo, pongan el anillo. El anillo es una marca de la familia, una marca real, una marca que lo identifica como hijo de Dios. El anillo lo vemos también desde Génesis 41, verso 42, por favor, me acompañen. Génesis 41, verso 42. Lo que hizo el faraón de darle el anillo a José. ¿Ven? Por eso lo reconocemos como segundo hermano después de faraón. Génesis 41, verso 42. Dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir con ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Ese anillo lo identificaban como el segundo hermano después del Faraón. ¿Ven? Sello real. Y eso, cuando la palabra de Dios está diciendo que mandó a ponerle un anillo al hijo, identificándolo como parte de la familia. Él venía a sentarse ante el padre para que lo trataran como un jornalero, y el padre dijo: no, llevas un anillo que te identifica como hijo mío. ¿Ven? Tenemos una identidad. Primero, vestiduras reales, vestiduras especiales, la mejor vestido para el hijo. Segundo, un anillo que identifica como el sello de pertenecer, de ser hijo de Dios. Oye, no príncipe, hijo de Dios. Simboliza autoridad también. Claro, la autoridad del Padre. Pero también le dice calzado, mandó a poner calzado a sus pies. ¿Qué significa el calzado? Entonces sabemos que el anillo es un sello con el nombre familiar que se empleaba para firmar documentos legales, pero el calzado es indicativo de que ya no es más esclavo. Los esclavos andaban descalzos. Cuando dice póngale calzado, quiere decir que ya no es esclavo, ya no es esclavo del pecado, y ahora está caminando conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra del Padre. Por eso le mando a poner calzado, y eso lo confirma Isaías 52, verso 7. Isaías capítulo 52, verso 7, por favor me acompañen. Isaías 52, verso 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice Sión, tu Dios reina. Gloria a Dios. Entonces sabemos que el calzado es indicativo de que ya no es esclavo. Y Efesios 6:15, donde está la armadura de Dios, precisamente está hablando del vestido del calzado de los pies. ¿Y cuál es el calzado que te va a cubrir los pies? Es el evangelio presto, el evangelio de paz. Como que tiene puesto el calzado, es el evangelio de paz. Que dichosos son los pies que llevan el evangelio de paz, que llevan esa palabra de salvación a las demás personas. Palabras de salvación, porque el evangelio es el evangelio de salvación, no el evangelio de prosperidad. El verdadero evangelio es eso, salvación. Es un padre que está predicando un evangelio de prosperidad, y le está diciendo a la gente: diezma, ofrenda, y tú vas a recibir lo que tú deseas en tu corazón. En otras palabras, compra los beneficios de Dios. Dios no le vamos a comprar con nada. Es el dueño del oro y de la plata. Es lo que quiere un corazón contrito y humillado de nosotros. Amén. Por eso nosotros aquí estamos de acuerdo con el bien. Y ya hemos explicado fundado por qué estamos de acuerdo con el bien. Sí, ofrendar si pueden, en la medida que usted da, Dios le va a dar a usted. Entonces sabemos que la Biblia, cuando está hablando de calzado, está hablando precisamente de eso, de que ya usted va a caminar en obediencia a la palabra de Dios. El calzado representa la palabra de Dios. Usted va caminando con la palabra de Dios, y hay imágenes de que usted se equivoque, ni que se caiga, ni que su pie vaya a tropezar piedra, porque va con el calzado del evangelio, aplicando la palabra de Dios de todas partes. Acuérdense que hay un salmo, la palabra de Dios que dice que lámpara a mi pie es tu palabra. O sea, además de que en lámpara tenemos puesto el calzado del evangelio. Ahí no tenemos margen de que nosotros nos tropecemos con piedras, si usted aplica la palabra de Dios a su vida. ¿Amén? Eso tenemos que hacer. Mire lo otro más importante también, no tan importante como el anterior, que le manda a traer el becerro más gordo, el becerro gordo, el becerro que había alimentado a la familia, porque en la tradición judía
Ellos mantenían un becerro que lo mantenían, lo harían gordito para fiestas o ocasiones especiales, muy especiales para la tradición judía. Y precisamente, ¿qué tan cosa tan especial que el hijo que él consideraba muerto había vuelto a vivir? Entonces, por eso mandó a matar el becerro gordo, ¿verdad? El cordero o cabra o carnero de la familia, eso era lo que se representa el becerro gordo. Entonces vemos que la Biblia nos habla siempre de que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y eso es lo que nos está representando esta palabra. El Padre amoroso, que cuando su hijo, que había muerto, o sea, había muerto espiritualmente, porque no hay muchas personas que usted la ve caminando, pero a los ojos de Dios está muerta espiritualmente. Caminan por la cuestión de naturaleza, porque todavía el alma está en su cuerpo, pero su espíritu está muerto. Y el espíritu es el que nos comunica con Dios. O sea, cuando experimentamos el nuevo nacimiento, es cuando nuestro espíritu se comunica con el espíritu del Creador y tenemos vida espiritual. Para eso vino Jesucristo, para que tengamos vida y vida en abundancia. Y eso lo podemos experimentar a través del nuevo nacimiento. ¿Amén? Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros siempre nos mantengamos con el espíritu vivo, el espíritu despierto. Entonces, ese cordero cebado era reservado por los judíos para ocasiones especiales. Y la ocasión especial que nuestro Señor Jesucristo tiene es cuando llegamos en arrepentimiento a su presencia. Dice que la palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y lo confirma precisamente esta parábola, porque la parábola lo que está indicando es una comparación entre lo que sucede en la tierra con lo que sucede en los cielos. Así como ese padre dadivoso va a hacer fiesta porque su hijo, que era muerto, volvió a nacer, o sea, volvió a su redil, volvió a someterse a su autoridad. Hay fiesta en esa finca o en ese acto, en esa casa. Así también hay en los reinos de los cielos, dice que hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. ¿Amén? La palabra de Dios dice, ahí precisamente en ese lectura que estamos haciendo, dice que mi hijo era muerto y ha revivido, lo había perdido y es hallado, y comenzaron a reconsultarse. ¿Qué nos está hablando aquí? De la resurrección de los muertos, de la resurrección de ese muerto, entre comillas, viviente, ese zombie, porque nosotros no conocemos de Cristo, somos unos zombies, caminamos porque tenemos el alma de tierra por nuestro espíritu muerto. Entonces, cuando precisamente la Biblia nos dice que este hijo era muerto, cuando nosotros volvemos a los caminos del Señor, cuando estamos abriendo nuestro corazón, empezamos una nueva vida espiritual conforme a la palabra de Dios. O sea, está hablando de la resurrección de los muertos, resurrección cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y hemos experimentado el nuevo nacimiento. ¿Sí? Amén. Juan 3:3 aquí nos habla precisamente de esa resurrección. Juan capítulo 3, verso 3. Juan 3, capítulo 3, verso 3 dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, acuérdense que Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Cómo puede entrar otra vez el vientre de su madre? Nuestro Señor Jesucristo estaba refiriendo a otro nacimiento carnal, sino nacimiento espiritual, nacimiento en el espíritu, para poder conocer las cosas que no se ven, porque sabemos que la fe es ver las cosas que no se ven como si fueran, ¿verdad? En otras palabras, ver es poner los ojos en el invisible de nuestro Señor Jesucristo. Los milagros no se dan en función de la fe. Mucha gente dice, no, es que tú no recibes milagros porque no tienes fe. No, la fe es para salvación, la fe es para ver a nuestro Señor Jesucristo. Los milagros dependen de la misericordia de Dios. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo hace salir el sol sobre buenos y malos. Así Amén. es. Entonces, muchas veces usted no recibe milagros porque Dios está esperando un cambio en usted. Algunas circunstancias, por mucho que usted se mete en oración y en ayuno, no estoy diciendo que no sea malo, métase en ayuno y en oración, no está bien, pero no es consecuencia directa porque había recibido su milagro. Es Dios que está esperando un cambio en usted. Pregúntele más bien, Señor, ¿qué quiere que cambie? Y cuando usted cambie y cambie esa actitud que el Señor quiere, va a venir su milagro. Amén. Amén. Así es. Porque todo tenemos un Dios con propósito. Todo lo que sucede en nuestra vida es con propósito. Una enfermedad, una calamidad, una circunstancia, una penuria, todo tiene su propósito. Todos, si estamos bajo el control de Dios, estamos en su mano, nadie nos apartará de Él, siempre estaremos bajo su poderosa protección. Amén. Pero ahora viene un caso importante. ¿Qué sucede con las personas que están en iglesia y una persona se arrepiente? El caso del hijo mayor, ¿verdad? El caso del hijo mayor entró en celos. ¿Cómo así que llegó este que se gastó toda la plata por allá con prostitutas?
desperdició la plata, y yo que estoy aquí al lado tuyo, que no me gasté la plata, la tengo aquí para que tú vivas también de la plata que tú me diste a mí, no me la gasté, la tengo aquí, y ni siquiera maté un cabrito para gozármelo con mis amigos. El celo, ¿verdad? El celo entre los hermanos, se ve cuando una persona, de pronto, un hermano que viene 10, 20 años en una iglesia, y llega uno por allá de un mes apenas convertido, y enseguida sube al público y ya lo ponen a predicar y esas cosas. Es como así, yo que estoy aquí toda la vida, no me ponen a mí, este llegó aparecido aquí, ya no estamos yendo a predicar, no estamos yendo a cantar. Es la voluntad del Señor, es la misericordia del Señor, porque el celo ministerial tiene que existir entre nosotros, hermanos. Si uno predica, usted dé gloria a Dios por eso, porque es el Señor que lo pone. Y mira al Señor que le revele y que le muestre cuál es el ministerio, porque todos tenemos un ministerio, todos. Sino que ustedes de pronto dan miedo de ejercer las otras cosas, pero todos tenemos un ministerio, porque Dios a todos les da hermano quien. Tenemos que desearlo y desear y decirle a Dios que te dé calidad sobre el cual no tienes tú, si no lo has identificado. El Señor te lo va mostrando y después te lo va. Pero tienes que anhelarlo, tienes que desearlo y sobre todo tienes que estar en condición de ejercerlo. Porque muchas veces el Señor te puede decir, no, tú estás preparado para cantar, no te da miedo, no, yo no voy a tener un micrófono y me da miedo eso. Y ahí te vas a quedar. Tienes que disponerte, tienes que ser valiente. Amén. Porque acuérdense que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos y la paz. ¿Qué es eso? Es ese don que tienes escondido allá, que tienes enterrado allá. Y si una persona con un don que lo está ejerciendo, dele gloria a Dios por eso, pero no entre en resentimiento de esa persona porque está ejerciendo un ministerio o algo por el estilo. Dele gracias a Dios porque está usando ese. Entonces vemos que hubo un celo del primogénito, y ese celo del primogénito se ve en la iglesia, celo ministerial. Oye, ese hermanito apareció, mira lo que está poniendo allá. O fulanito, ¿por qué lo ponen ahí y a mí no? Hermano, dedíquese para que la medida del Señor y el Señor lo va viendo, ¿verdad? Amén. Romanos 11:11, por favor, me acompañen. Confirmamos esta parte aquí del celo ministerial, que no debe existir en ninguna iglesia, en ninguna, ni en este ni en ningún lado. Romanos capítulo 11, verso 11. Romanos 11, verso 11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que creyesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles provocando a los aceros. O sea, la salvación era para el pueblo judío, la salvación era para los judíos directamente, pero como ellos rechazaron la salvación, se lo dio a los gentiles, a los otros gentiles, y provocó a hacerlo a los fariseos. ¿Sí? Porque aquí esta parábola está dirigida a los fariseos y a los escribas, y le está diciendo, porque ustedes no aceptaron al Mesías, de hecho, y dando lo que le era para ustedes, se lo estoy dando. Entonces, esos celos ministeriales tienen que acabarse. En ninguna iglesia debe existir celos ministeriales. Debe existir celo por cumplir la palabra de Dios, por esforzarse en cumplir la palabra de Dios, ese celo de cuidar a nuestra familia y sobre todo a nuestra familia espiritual, nuestra familia física. Ese es el celo que Dios quiere. Así como Dios es un Dios celoso. Pero ¿cuál es el celo de Dios? De que usted le vaya bien, de que usted esté bien en todas las circunstancias, de que usted esté conforme a la palabra de Dios, de ayudar en todo momento. Pero ese celo egoísta no, ese celo ya de la carne no, ese celo no es de Dios. Ese celo porque ve que alguien prospera y está envidioso sobre todo, y lo conocieron allá y la compañía por acá son raros. Esos celos no son de Dios, no son celos de la carne. Los celos espirituales es que propende el bienestar de los demás hermanos, es que se alegra con los triunfos de otras personas. Gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que existir un celo espiritual. Y el celo espiritual nos lleva a la alegría cuando vemos que alguien sube, cuando alguien asciende. No llenarnos de rabia como le pasó al hermano del hijo pródigo. Fíjense ustedes, tanta rabia tenía el hermano, el hijo mayor, el primogénito de esta familia, que en vez de decir mi hermano, la gente una fiesta, dijo, a tu hijo le hiciste una fiesta. O sea, no reconoce que era hermano de él. A tu hijo. Y eres este tu hijo. Este es tu hijo. Y el padre viene y le recalca y le dijo, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Le está reconociendo. Entonces después le dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este es tu hermano, le recalca, ¿verdad? El padre le recalca en el verso 32, le recalca, este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Le recuerda que es su hermano, no es que es hijo de él, sino que también es su hermano. Amén. Porque nosotros siempre echamos la culpa a la otra, ¿verdad? Ese es tu hijo.
Me decía mi hermano. Todo el capítulo de Lucas vemos que está hablando de que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Precisamente esto es lo que más redunda esta parábola del hijo pródigo. Así que cuando el pecador se arrepiente, va a una actitud valiente de reconocer sus fallas, de reconocer sus pecados, de reconocer que el estado de contracción que está es por consecuencia de sus actos, es cuando se da ese gozo en el cielo porque esa persona se arrepiente. El arrepentimiento parte de una actitud como consecuencia, de una actitud valiente de una persona, es de reconocer sus fallas. Acuérdense que el Señor aborrece a las cosas. Cuando dicen, que yo hice tal cosa porque es que fulanito me dijo tal cosa y yo le contesté cuatro. Esas son excusas. Dios no quiere excusas, Dios quiere arrepentimiento. Primero que todo quiere obediencia. Y si usted no es obediente, pecó, arrepentimiento, pero no excusa. Él aborrece las excusas. Entonces, el objetivo de esta parábola era desenmascarar la hipocresía de los fariseos. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos el antecedente de esta parábola, o sea, comenzando del primer versículo del capítulo 15, aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo está dirigiendo a los fariseos y a los escribas. Y le saca dos parábolas antes, le saca la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. ¿Sí? Y remata con la parábola del hijo pródigo, pero dirigido no a la iglesia. Es que la parábola del hijo pródigo no está dirigida a la iglesia, está dirigida a los fariseos, los hipócritas. Y entre la iglesia cristiana también hay fariseos. Entonces está dirigido a esos fariseos, a esas personas que están mirando que el otro tuvo una falla anteriormente y vamos a recalcársela ahora. Acuérdense que cuando alguien nos recuerda nuestro pasado, eso está impulsado por Satanás. Cuando Satanás te recuerda tu pasado, recuerda el futuro. No nos vemos que está enseñando a la persona por lo que tiene. No, miremos lo que hacen ahora. Amén. Dios no mira nuestro pasado. Dios dice que se olvidó de todo lo que nosotros hacíamos. Imagínense ustedes si Dios se acordara de nuestro pasado. Cuando el apóstol Pablo mataba a los cristianos, ayudó a pelear a Esteban, y sin embargo, bueno, fue el apóstol de Dios. Pero nosotros tenemos que mirar lo que hacían las personas antes. Si Dios no mira lo que hacían las personas antes, ¿cómo vamos a mirar a nosotros? Tenemos que mirar lo que hacen ahora. La palabra dice, por su fruto lo conoceré. No dice que por lo que hacían antes. Es por lo que hacen ahora. Juzga a la persona por lo que hace ahora, no por lo que hacía antes. Porque si ahí me juzga por lo que yo hacía antes, imagínate. Me quita el micrófono y me viene la patada. Tenemos que juzgar a la persona por lo que hacen ahora, lo que están haciendo ahora. Por su fruto, lo que están haciendo ahora, lo conoceré. Dice que los fariseos vivían de visiones, andaban hablando de visiones, hablaban de conceptos humanos. Nosotros hablamos de visiones y de conceptos humanos, nosotros tenemos que hablar de la palabra. No tenemos que ponernos a hablar de que el Señor me dijo, no, porque el Satanás también habla. Tenemos que hablar conforme a la palabra, conforme a la palabra. Que la palabra es la que nos enseña a salir adelante. Por lo menos los fariseos creían que saludar a un inconverso era pecado. Yo vi un predicador que decía, no, tenemos que orar ahora para que el Señor nos santifique porque veníamos en el bus y nos contaminamos con la gente. ¿Quién ha dicho eso? Nosotros nos contaminamos porque andamos con gente pecadora. Nosotros nos contaminamos con gente pecadora. Es más, la Biblia dice que nosotros no nos contaminamos ni siquiera con lo que comemos. Hay gente que no come cerdo, que no come que porque se contamina. Eso es una ley para los judíos. Una ley ceremonial para los judíos. Para otros no. La Biblia dice que lo que contamina no es lo que entra, porque lo que entra va a la letrina. Lo que contamina es lo que sale de tu corazón. Eso es lo que contamina espiritualmente, no lo que entra, sino lo que sale de tu corazón. Entonces, tenemos que procurar hablar cosas sanas, compartir cosas sanas, ya dejar esa naturaleza pecaminosa de estar hablando cosas obscenas, cosas que no edifican. Eso sí contamina. Si usted hace chistes vulgares, chistes cosas obscenas, eso sí contamina a la persona. Pero lo que usted come no contamina. Si usted saluda y se puede hablar con un drogadito, eso no lo contamina usted de ninguna manera. Al contrario, va a llevar la palabra de Dios. Porque ¿cómo le va a llevar la palabra de Dios a un drogadito? Si alguno dice, no, si yo hablo con una persona me contamino, entonces ¿cómo vamos a predicar a los pecadores? Eso no contamina. Al contrario, usted está haciendo lo que la palabra dice aquí y predicar el evangelio de toda criatura. No dice que solamente a lo bueno, porque a lo bueno parece que Cristo no dijo por lo bueno, Cristo dijo por lo malo, para nosotros. Entonces, aquí nos está mostrando que el antecedente de la parábola era destinado a los fariseos y escribas, fariseos que todavía existen en algunas iglesias, señalando a personas que no deben señalar. Nuestra función es predicar la palabra de Dios, única y exclusivamente, y reconocer a nuestros hermanos por su fruto, no por lo que hacen antes, por sus frutos, lo que están haciendo de aquí para abajo, no por lo que hacen antes. Ahora, pero la parábola tiene un objetivo principal, la característica del Padre. ¿Cuál es la característica del Padre que nos habla la Biblia aquí?
es un Padre dadivoso que nos deja libre a nosotros para que nosotros escojamos nuestro destino. Nosotros decidimos nuestro destino. Él no nos impone nada. Es decir, si me quieres seguir, cumple, pero si no, haz tu vida. En otras palabras, nos da libre albedrío. Libre albedrío de Dios. Dios no es un dictador. Dios es un Padre amoroso que te deja hacer lo que tú quieras. Tu camino depende de tu voluntad, de tu decisión. Si decides seguir la palabra de Dios, tienes salvación eterna. Si te vas contra la palabra de Dios, tienes condenación eterna. Él te pone a elegir. Tú eliges, hay dos caminos, tú eliges. Amén. Eso es lo que nos enseña. También una característica que nos enseña esta palabra, que es misericordioso. Muy a pesar que usted lo busque por cuestiones egoístas, por su salud, por su problema familiar, Él te da eso que tú quieres y te da mucho más, la salvación. Si lo buscas a Él. Porque todos nosotros, me incluyo yo, cuando buscamos a Cristo por primera vez, lo buscamos por algo egoísta. Yo lo busqué por mi salud, ¿verdad? Porque tenía problemas familiares, tenía problemas en mi casa, tenía problemas, yo buscaba por una actitud egoísta. Pero en la medida que empezamos a caminar y entender la palabra, ya empezamos a buscar a Cristo, no por la actitud egoísta, sino por la salvación de Él. Amén. Y llevar esa salvación a otras personas, que es lo que el Señor quiere. Vemos también otra característica, que de ser misericordioso, que el Dios nos está enseñando que lo que hizo el hijo pródigo era apartarse del Dios vivo, era se apartó del Dios vivo, y a pesar que se apartó del Dios vivo, nuestro Padre celestial tuvo misericordia de él, pero también tuvo misericordia de ese hijo primogénito que se llenó de soberbia porque vio que el Padre le había hecho una fiesta al hijo pródigo. O sea, tiene misericordia tanto como el zapata como a los hijos que están caminando en obediencia, pero entran en soberbia religiosa, que se creen los más santos, que se creen los más santos. No, nosotros estamos caminando en este caminar, este duro caminar, y perseverar para la salvación de nuestra alma. Y eso es lo que el Señor quiere, que dejemos agarrado la soberbia, que no juzguemos a nuestros hermanos por lo que hacían antes, júzgalo por lo que hacen ahora, no por lo que hacían antes. A mí nos manda a juzgar, sí. Muchos dicen, no juzgue porque lo único que juzga es Dios, falso. Nosotros podemos juzgar con justo juicio, o sea, conforme a la palabra de Dios, no conforme a tu criterio. Porque si tú juzgas a la persona conforme a tu criterio, es un juicio injusto. Júzgala conforme a la palabra. No por lo que no pienso, por lo que me dijeron. No. Júzgalo conforme a la palabra de Dios. Eso es un justo juicio.